Andrea Uboldi, bueno, médica, pediatra, infectóloga, exministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Andrea, ¿qué tal? Buen día, bienvenida a Aire de Santa Fe, bienvenida a 7am. Geraldine es mi nombre y bueno, estoy acá junto a tu tocaya, Andrea Viñuela. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea y Geraldine. Bueno, hay distintos temas que queríamos charlar en esta mañana de sábado. Fue una semana particular, recién veníamos escuchando algunas notas que ocurrieron durante la semana, que tienen que ver, bueno, con esto que ocurrió porque, bueno, se cerró el vacunatorio de la esquina encendida y claramente desde lo simbólico me parece que, bueno, se cerró una puerta importante y una etapa dentro de lo que fue la pandemia de COVID. Hace un par de minutos nada más escuchábamos el testimonio de Jorge Prieto, que hablaba con Luis, bueno, durante la semana en Ahora Vengo, que realmente, bueno, nos hace a todos como reflexionar sobre la etapa que se está cerrando dentro de lo que fue esta pandemia. Sí, en principio, como vos decías, la apuesta fue abrir centros importantes vinculados con garantizar el acceso a la vacunación, y luego en la medida que estas vacunas fueron llegando en volumen y se fueron trabajando con distintos grupos, un poco el volver a las lógicas de vacunar en los sectores donde habitualmente está la vacuna, la vacunación, digamos, y sobre todo relacionar la vacuna COVID con el resto de las vacunas necesarias, me parece que es un paso. Y también, digamos, reflexionar sobre lo que significó la llegada de las vacunas para esta pandemia en cuanto a sobre todo el objetivo principal que tenían, que era disminuir la posibilidad de las complicaciones, la internación y la muerte, y creo que ha sido un antes y un después, el año 2020 y 2021 al inicio, con el momento actual, y que nos ha permitido, digo, en un día de sol como hoy, y digamos, y cambiando nuestra rutina, parece como dejar atrás momentos de incertidumbre, de angustia, con lo cual uno siempre vuelve a reflexionar, para los que trabajamos en vacunas, cómo la estrategia de prevención a través de vacunas, con todo el ruido que hubo en las redes y demás, cómo contar con una estrategia preventiva te cambia realmente la posibilidad de impacto sobre una sociedad, sobre el sistema de salud y sobre las actividades comerciales, económicas y demás, ¿no? Claro. Bueno, no quería, digamos, no mencionar esto por lo que fue esta semana, pero queríamos ir a otro tema que tiene que ver con la viruela del mono. Esta semana se confirmó el primer caso en la ciudad de Santa Fe, pero el quinto en la provincia de Santa Fe. El primer caso fue el 28 de julio de viruela símica en la provincia de Santa Fe. Y bueno, en estos 2 meses que pasaron, bueno, ya se suman 5. Claramente, comparándolo con el COVID, es otra la realidad, es otro también el avance de la enfermedad. Sí, en principio esta es una enfermedad viral también que comparte con COVID el ser viral. Es una enfermedad zoonótica, es decir, que surge a partir también del vínculo con animales, en este caso con monos. Es un virus distinto al virus como un virus más estable, porque es un virus de tipo ADN a diferencia de COVID. Y por ahora se ha decretado una situación de emergencia mundial vinculada, digo, para hacer el comparativo, con que hay aproximadamente más de 105 países que ya tienen casos y hay más de 66.000 casos, pero no tiene este impacto de transmisión con el patrón de transmisión que tiene COVID. Y sí es verdad, como vos bien decías, que en Argentina ya hay casi 400 casos, hay 396 hasta ahora, sobre todo concentrados en grandes ciudades como Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba, y también en la provincia de Santa Fe con menor impacto, con un perfil particular de un grupo de adultos jóvenes, sobre todo de sexo masculino, y por el momento vinculados con contacto estrecho entre sí o con antecedentes de viaje y vinculado con algunas características en las prácticas sexuales, con lo cual es un perfil completamente diferente a la situación de COVID. Doctora, esta emergencia mundial que nos dice, ¿no significa que se haya decretado como pandemia o sí? No es todavía considerada una pandemia, pero sí es una emergencia sanitaria en el marco de considerar que ya tenés más de 100 países involucrados y con un número que se va presentando. Lo interesante del último tiempo es que nosotros podemos tener una realidad diferente en Argentina a la luz de que se comenzó a descentralizar el diagnóstico, es decir, el diagnóstico se realizaba inicialmente solo en el Instituto Malbrán y existe la posibilidad de ahora de que laboratorios privados puedan hacer el diagnóstico, y también a las provincias en reuniones de red de laboratorios se les ha,
capacitado como para poder hacer el diagnóstico. Entonces es esperable que cuando vos mejoras la accesibilidad al diagnóstico pudiéramos tener un incremento inicial y sobre todo lo que se recomienda es trabajar por el momento, como existe un patrón de sobre todo masculino, de adultos jóvenes vinculados con algunas prácticas sexuales, me parece que el trabajo fundamental, y digo con toda la experiencia que venimos trabajando con enfermedades de transmisión sexual, es que se trabaje fuertemente con estos grupos para facilitar el diagnóstico oportuno, para facilitar el acceso al diagnóstico en búsqueda rápida de los contactos estrechos, y eso te permite limitar o circunscribir más la situación. En el mundo, salvo Brasil, los países están mostrando una desaceleración con respecto a los casos, es decir, que es como que los casos han comenzado a descender y sobre todo los países de Europa y Estados Unidos atribuyen este descenso a esto que yo te comentaba, a trabajar fuertemente con organizaciones no gubernamentales, con información por los medios de comunicación, con facilitar el acceso al diagnóstico oportuno, que es la estrategia fundamental que se plantea, y en algunos de estos países se ha comenzado también la vacunación, sobre todo en la posexposición, pero por el momento, digamos, no parece haber una explosión general, sino que parece haber una tendencia al descenso. Eso justamente le quería preguntar por el tema de la vacunación, si es una vacuna, si existía vacuna, si es vacuna específica o si la vacuna de la viruela sirve también para, o sea, la vacuna tradicional, quiero decir, sirve también para atacar este caso particular de la viruela del mono. Bueno, esta viruela del mono pertenece a una variedad o un género de virus que es el ortopoxvirus, que es, digamos, emparentado con el famoso virus de la viruela. Bueno, ustedes son súper jóvenes, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de haber recibido esta vacuna de la viruela en los 70, porque era una vacuna que te hacías como una especie de raspadita, escarificación se llama la técnica, con una agujita, y me acuerdo que era una vacuna que se aplicaba en Argentina, pero que sobre todo se aplicaba cuando uno viajaba al exterior. De hecho, algunos la conocían como la vacuna internacional. Lo que se sabe de esta vacuna es que tiene una reacción cruzada, es decir, que podría proteger, como es una familia emparentada con el virus simio, podría proteger esta vacuna en aquellas personas que han sido vacunados, pero es esperable sobre todo que esta protección se mantenga, y de hecho hay algunos estudios que demuestran que personas que han sido vacunados durante los 70 aún mantienen estos anticuerpos. Esta enfermedad se erradicó, o sea que desapareció del mundo en los años 80, y en este momento hay vacunas nuevas de segunda y tercera generación para este virus en especial, que se están aplicando en algunos países, como por ejemplo Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, sobre todo vinculada con la posexposición en personas de alto riesgo y también en preexposición. Posexposición es cuando vos estuviste en contacto con alguien, ¿no? Y dentro de los 4 días uno utiliza la vacuna, y preexposición sería grupos de alto riesgo, dentro de ellos también pudiera ser para trabajadores sanitarios. No hay mucha experiencia con respecto a estas vacunas, hay mucho estudio, todavía el mundo sigue siendo un poco cauto con respecto a la utilización, y también, como interesante, es importante que la producción de la cantidad de dosis que hay a nivel internacional es bastante limitada. De hecho, es una vacuna que se aplica en 2 dosis separadas por un mes, y en este momento muchos de estos países que comenzaron la vacunación están usando una única dosis, sabiendo que no es la protección máxima, pero tratando de optimizar el uso de dosis, incluso dosis fraccionadas, porque no hay tampoco una disponibilidad importante con respecto a esta vacuna. De hecho, Argentina ha tenido una reunión en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y lo que se establecieron fueron algunas recomendaciones con respecto a la vacunación, pero por el momento Argentina está a la espera de revisar sus datos epidemiológicos, el avance de esta situación de la viruela del mono, como para definir una adquisición de vacunas que todavía tiene algunas debilidades, y todavía nos falta más información al respecto de la vacuna. Bueno, hablando de vacuna, doctora, hoy es el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación por el sarampión, la rubiola, las paperas y la polio. Es decir que, me remonto al inicio de la entrevista cuando hablábamos de la importancia de las vacunas para contener o erradicar las enfermedades, ¿no? Y en este caso de lo que estamos hablando, sarampión, rubiola, paperas y polio. Sí, la verdad que bueno, con estas vacunas no hay duda, los que somos más viejos hemos visto casos de sarampión. Yo siempre recuerdo en la residencia el último brote de sarampión, tener niños internados con compromiso respiratorio, no tener herramientas de tratamiento para sarampión, y ver fallecer, morir
niños, la verdad que uno no querría volver a esa situación. En este momento Argentina está en una situación muy delicada con respecto a la protección para sarampión y para rubiola, y esto está debido a que no tenemos bien vacunados a la mayoría de nuestra población infantil. Entonces, frente a la situación de tener mal vacunados, porque muchos no accedieron a la vacuna por distintos motivos y también por la influencia de la pandemia, se realizan estas campañas, que son campañas de seguimiento con dosis extra, es decir, una dosis más, independientemente de cómo tengas tu esquema, que se inicia, como vos bien decías hoy, con una vacuna que es la vacuna triple viral para proteger para sarampión, rubiola y paperas, que se aplica en el bracito de los niños entre 13 meses y antes de cumplir los 5 años, y que va a protegerlos para evitar que si viene un caso de sarampión por viajeros importado en países de Europa y Estados Unidos se están presentando casos y en Brasil también, vos tengas a tu población bien cubierta y a su vez tengas una buena barrera de defensas para evitar que en otros grupos, sobre todo personas que tienen trastornos en las defensas y que pudieron perder la protección para estas enfermedades, se encuentren protegidos. Y acompañando esta vacuna, la triple viral, vamos a usar una vacuna para polio. El polio es la protección para parálisis infantil. Recordemos que en los años 56 en Argentina hubo una situación muy complicada que llevó a muerte de niños y niñas y también secuelas de algunos de nuestros compañeros que aún tienen secuelas en su marcha por esta polio o parálisis infantil. Esta es una vacuna intramuscular que se aplica también en el bracito, que es la vacuna Salk, y la idea es proteger para esta parálisis infantil en el marco de que ha habido una reemergencia de este virus polio en algunos países. Nueva York tuvo un caso hace muy poco y también habrán escuchado por los medios que se empezaron a encontrar virus de polio en aguas residuales de Reino Unido y de Nueva York, con lo cual la posibilidad de que una enfermedad que hace un montón de tiempo que no vemos y que está controlada reaparezca con las bajas coberturas hace necesarias estas campañas. Tal cual. Andrea, la cambiamos de tema, pero también durante esta semana nos sorprendió a muchos la noticia que llegó desde la localidad de Carlos Pellegrini, en realidad, porque es una beba de 8 meses que falleció en el Hospital de Niños de acá, de la ciudad de Santa Fe, de Carlos Pellegrini, con COVID. Esto, digamos, ¿en qué situación, digamos, pone la enfermedad del COVID? Ella... No sé si la información está, porque lo que se sabe es que se está estudiando si tenía otras patologías o no, esta bebé de 8 meses, pero no sé si a usted le pasó también, Andrea, de pronto, enterarse de esto y la sorpresa, porque estamos todos como, cerrando la puerta del COVID y nos enteramos del fallecimiento de una beba de 8 meses. Bueno, en principio, digamos, sobre el caso particular uno no puede hablar porque siempre amerita una investigación. Esta investigación está vinculada primero con las características propias de la bebé, ¿no? Vinculadas con encontrar si este es el único virus en su proceso que motivó la internación o hay coinfecciones. Esto lo quiero marcar porque este virus se puede acompañar de otros virus que agravan aún más la situación. Y lo segundo, también hay que analizar el proceso de atención, esto es cómo fue atendida, cuándo fueron las consultas y demás. Por lo tanto, me parece que ser respetuoso y, con el dolor de la familia también. Sí es interesante que en la medida que vos comenzás a trabajar con vacunas, y volvemos al inicio de la nota, vos lo que vas logrando es proteger a determinados grupos que van a tener un impacto cada vez menor del virus, y este virus va a buscar a aquellos que no tengan protección. Es decir, se va a ir trasladando. Pongo un paréntesis, la bebé no tenía ninguna vacuna. De 8 meses, o sea, hace poquito se habilitó para a partir de los 6 meses. Exacto. Entonces, cuando se decide esta vacunación de la población pediátrica, se comenzó a trabajar, y todavía falta mucho por trabajar, haciéndole entender a los familiares que aunque los niños pequeñitos tienen menos riesgo de complicaciones que los adultos mayores, el riesgo no es cero. Entonces te empezás a encontrar con estos casos, es decir, te vas a encontrar con niños pequeñitos que a lo mejor no se vacunaron y que pueden requerir internación o que se pueden complicar con una coinfección, como yo te mencionaba, y lamentablemente alguno de ellos puede tener complicaciones que lo lleven al desenlace fatal. Entonces, la vacunación de esta población pediátrica en este momento es difícil de instalar porque la gente supone que ya no se van a presentar casos, pero no tenemos que olvidarnos que se comporta como un virus respiratorio y que en la población infantil, pediátrica, sobre todo menor de 1 año, los virus respiratorios, sea el de la gripe, sea el coronavirus, el sincicial respiratorio y otros,
puedan determinar que los niños tengan complicaciones. Y lamentablemente no hay un tratamiento especial para este virus. Por lo tanto, la mejor recomendación que les damos a los mamás, papás y a los cuidadores es la vacunación de la población pediátrica también. Sí. Que a pesar de que, como decíamos al principio de la nota, a pesar de que se haya cerrado el vacunatorio de la esquina encendida y que simbólicamente es mucho, eso no quiere decir que la enfermedad se erradicó, claro, ni que no haya que seguir vacunándose a aquellas personas que no han recibido la vacuna, ¿no? Eso como teniendo en cuenta lo que dijo recién, la vacunación. A mí lo que me parece que a veces lo que nos falla es la comunicación, porque digo, si se cierra, como vos decís, la esquina para la vacunación, el Estado tiene que trabajar con un mensaje muy fuerte diciendo, porque digo, lo simbólico y lo comunicacional es lo que nos está fallando y nos falló en toda la pandemia. Si yo cierro, tengo que decir, bueno, a partir de este momento, en nuestra situación, es súper importante que se concurra a los centros de salud, donde además de las vacunas de COVID en la población pediátrica, tenemos la obligación de completar los esquemas, visto que la mayoría de nuestra población no tiene los esquemas bien adecuados a este momento. Entonces vos decís, bueno, cierro esta puerta porque era algo más global y empiezo a pensar en la necesidad de la particularidad de que el niño sano se controle, que la embarazada vaya a control, que me acerque al centro de salud donde me conocen, que ahí tengo todas las vacunas, incluso las de COVID. Entonces creo que estos mensajes tienen que ser muy fuertes, porque si no, como vos decís, no aparecen los casos, ya casi no hisopamos a nadie y cerramos el vacunatorio. ¿Cuál es tu percepción de riesgo de COVID? Que ya pasó, que no hace falta hacer nada. Entonces vos tenés dificultad para conseguir que la gente reciba los refuerzos que necesita, tenés dificultad para vacunar a la población pediátrica. Entonces, mantener los mensajes sin asustar a la gente, pero explicándole, estamos atravesando otra etapa de la pandemia, donde necesitamos que usted vaya a su centro de salud o vaya a estos determinados lugares para vacunar a sus niños, niñas, para que usted revise si recibió el esquema completo y tiene los refuerzos, etcétera, etcétera. Me parece que es muy importante desde el punto de vista simbólico, pero también comunicacional. Tal cual. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la comunicación. Le dejamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, recordar sobre todo esto, ¿no? La importancia de completar los esquemas de vacunación para COVID, hacer un esfuerzo importante entendiendo que la población pediátrica merece y tiene como derecho recibir la vacuna como recibimos cada uno de nosotros para evitar una situación de estrés o una situación angustiante. Y finalmente lo que se lanza hoy, que es la vacunación para todos los niños y niñas de Argentina entre 13 meses y antes de cumplir los 5 años, con 2 vacunas, triple viral y polio, IPV o SALC. Esta es una vacunación gratuita y es una dosis extra. Independientemente del esquema que esté completo, necesitamos esta vacunación para evitar que estas enfermedades reaparezcan y tener una situación también de preocupación para nuestros niños y niñas. Perfecto, gracias Andrea. Un beso enorme. Hablamos con Andrea Uboldi, médica infectóloga, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Vamos a repasar esto que vos decías. Sí, que lo decía sobre el final también Uboldi, esta campaña nacional de vacunación para niños de 13 meses hasta 5 años. Aquí en Santa Fe, de 10 a 15, dentro de 1 hora y media, se habilita el alero Coronel Dorrego, allí en Avenida French 1701, hasta las 3 de la tarde. Entonces, lleva a tus chiquitos, las vacunas nos cuidan, sarampión, rubiola, paperas y polio. 4 enfermedades que, bueno, han tenido, como lo repasamos a lo largo de la historia y en el inicio también en sus peores momentos, incluso han llegado a tener víctimas fatales, así que es importante asistir. Avenida French 1701, de 10 a 15 para niños de 13 meses hasta los 5 años. Importantes estos 2 temas que tocábamos con ella. Bueno, en primer lugar, el tema de la viruela símica, 5 casos en la provincia de Santa Fe, 1 en la ciudad de Santa Fe. Bueno, un panorama totalmente diferente a lo que vivimos con el COVID. Y luego, bueno, el fallecimiento de esta beba de 8 meses de Carlos Pellegrini con COVID. Un oyente preguntaba, ¿murió con COVID o por COVID? Es una pregunta muy de la pandemia, ¿no? Porque fue una distinción que aprendimos todos con el COVID. No se lo preguntamos a Andrea porque, bueno, ella, o sea, no estuvo en el caso. Y se está analizando, aparte. Se está analizando. Sí se sabe que tenía COVID, no se sabe si se murió por el COVID o con el COVID, y que, bueno, lamentablemente no tenía las vacunas, tenía 8 meses nada más esta beba. El acompañamiento, por supuesto, de la familia, porque lo más doloroso es eso, ¿no? El dolor que está atravesando la familia, en este caso de la localidad de Carlos Pellegrini. 8 de la mañana, 32 minutos. Aire de Santa Fe.
Las noticias primero, siempre. 7 AM. Accidentes de tránsito. Estudio Jurídico Cosetini y Rosati. Líderes en defensa de víctimas. Teléfono 342-429-5995 o 342-458-4068. Plan Nacional Chevrolet. Financia tu Chevrolet 0 kilómetro con un plan pensado para tiempos difíciles. Suscríbete totalmente gratis y congela el precio de la cuota durante todo el año 2022. Un plan simple, transparente y seguro. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Somnolencia, si es por digestión lenta, Palatrovil lo resuelve. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Un medicamento de Montserrat y Ecler. Transporte Pedrito.